seguimos ahora con mucho más. Fernando. Bueno, nos decías, Emilio, si tenemos que darle el beneficio de la duda a Jimmy Morales, que él no estaba preparado, él no lo esperaba. Mi respuesta es no, ningún beneficio de la duda. Nosotros tenemos que ser serios. Y si en un país queremos empezar a crear institucionalidad, tenemos que, la persona que se va a lanzar como candidato no puede estar pensando, yo voy a ser el candidato a la presidencia de la República para que en 4 años que yo sea ya tenga gente que esté a mi alrededor. Si vamos a tener una candidatura, esa persona debería de haberse preparado. Él debería de haber tenido una propuesta, debería de haber tenido un equipo y debería de haber tenido unas líneas de acción definidas. Entonces, no podemos perder 4 años más los guatemaltecos. Tenemos que estar pendientes de su actuar y no le podemos dar el beneficio de la duda. Tenemos que, si él no sabe qué es lo que quiere hacer, ya la plaza le dio algunas líneas y nosotros lo podemos seguir ayudando en la plaza diciendo hacia dónde vamos. ¿Qué cuestiones tenemos? Ha quedado clara que la salud en Guatemala es un problema grave. Pero ¿cuáles han sido los problemas para atender la salud? Se habla de falta de presupuesto. ¿Qué es lo que urge? Una reforma fiscal. Entonces habría que ver si aquello que hicieron en el gobierno del Partido Patriota de eliminar la planilla del IVA, ahora ¿qué pasa con las personas? ¿Piden o no piden las facturas? ¿Qué pasa con eso, verdad? Y la SAT ha tenido la capacidad para llegar a fiscalizar que eso suceda. Entonces, si tenemos un Estado desfinanciado, lo primero que hay que hacer tiene que ver cómo logra ese financiamiento. Y ahí vendrán sus retos, porque esta reforma fiscal, ¿quién la aprueba? La debería de aprobar el Congreso de la República. Entonces, tiene que sentarse a negociar. Si él no estaba preparado, ya tuvo desde el momento en que vio que estaba creciendo en la candidatura hasta hoy para prepararse. Y si sigue sin estar preparado, pues que le sirva el fin de semana para pensar de acá al lunes qué va a empezar a proponer en cada uno de los temas cruciales para el país y que la plaza ha demandado. Yo lo que creo es que hay que esperar a ver qué hace. O sea, eso sí hay que hacerlo. No sé si eso se le puede llamar beneficio de la duda, pero solo por poner un ejemplo, yo antes hablaba del perfil de Julio Héctor Estrada como un perfil, a mi juicio, a día de hoy, quizá no con tanta fuerza política, pero quién sabe, a lo mejor él se destaca por ser una figura política muy fuerte ya en ejercicio. Entonces hay que esperar a ver qué pasa. Pero más que le den el beneficio de la duda, creo que un político, y sobre todo en una ciudadanía que está subiendo la exigencia, tiene que ganarse el beneficio de la duda. Y yo creo que hay una muy buena forma de ganarse un beneficio de la duda en estos momentos y es a través de un discurso que inspire, de un discurso que conecte con esa clase de ciudadanía que estaba en la plaza. Y en ese sentido, para mí el discurso en términos generales es un fracaso, porque podía haber dado un discurso verdaderamente histórico, intentando por lo menos identificar los problemas que la misma plaza ya tenía identificado y podía haber hecho mención a los actores políticos importantes que estaban involucrados en este sistema que queremos cambiar, y ha hecho más un discurso motivacional donde nadie se ha sentido aludido. A mí que me pregunten quién es el que estaba escuchándole y estaba diciendo con Jimmy Morales lo vamos a pasar mal porque ya nos ha dicho que va detrás de nosotros. Nadie. Todo el mundo estaba así como, sí, vamos detrás de los corruptos. Nadie se da por aludido cuando hablas en términos tan generales. Pero si él hubiese dicho, en el Congreso se transan puestos en ministerios y contratos, y eso se va a acabar, ahí ya llamas la atención sobre algo que la plaza lleva diciendo desde abril. No fue, según le enseñan a uno en la universidad, un discurso político realmente. No lo podríamos catalogar de esa manera por la falta de propuestas concretas, enumerar los problemas. De diagnóstico general de la visión de país. O sea, sí, es un discurso muy conservador, es un discurso muy nacionalista, pero no es un discurso que diga, Guatemala está cambiando, pero está cambiando en este sentido. O Guatemala tenía un sistema que todos detestamos y ahí estaba la plaza para demostrarlo, pero el sistema se basaba en estos problemas. Insisto, tú puedes estar a favor o en contra de esa visión. La visión es fundamentalmente ideológica y tiene que serlo para un presidente. Pero no nos ha dado esa visión, nos ha dado la visión de digamos, Jimmy Coelho, ¿verdad? Y tendríamos que hablar del gabinete de gobierno, pero la realidad es que no sabemos cuál es ese gabinete a ciencia cierta. Pero sabes, podríamos empezar a hablar por lo menos, primero quiero corregir, ya los abogados me corrigieron por las redes sociales, que es el artículo 113 de la Constitución. Y esto nos puede servir de ejercicio tanto para nosotros como para las personas que nos están viendo, que dice que los funcionarios públicos tienen que atender únicamente a méritos de capacidad, ser una persona capaz, con formación,
vamos a ver, y te interrumpo, Fernando, porque estamos viendo en pantalla quiénes van entrando, a ver si cumplen con esas características que tú mencionabas. La verdad que los lentes no los tengo, me cuesta un poco ver, pero quienes están muy cerca son Miguel Zelay y Lourdes Hércules. Ellos nos tienen información y nos dirán entonces quiénes se encuentran en este momento ingresando a ese lugar dispuesto para esta toma de posesión. Miguel Zelay y, por supuesto, Lourdes Hércules. Adelante, les escuchamos. Bueno, en este momento se está haciendo el anuncio del egreso de los ministros que fueron nombrados por Jimmy Morales. Estamos escuchando el himno nacional y ya los ministros pues tomaron cada uno su lugar, el lugar correspondiente donde los fueron ubicando. Ya les habíamos mencionado con anterioridad que los familiares están ubicados a la derecha e izquierda de este Salón de las Banderas. Así es, estamos viendo cómo ya se están colocando las personas para dar inicio a este acto, que es de mencionar que estaba programado para que empezara a las 7:30 de la noche. Sin embargo, por los atrasos que se dieron en el Congreso y posteriormente en el resto de la agenda, es hasta ahora que está dando inicio a esto. Vemos algunas caras conocidas. El caso es el de el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, también al ministro de la Defensa, que fue el último ministro de la Defensa designado por Otto Pérez Molina, es Williams Mancilla. Estos son los únicos dos ministros que estarían continuando con el gobierno de Jimmy Morales. Dejamos la transmisión para que ustedes puedan escuchar el acto del nombramiento del gabinete de Jimmy Morales. Secretario General de la Presidencia de la República, señor Carlos Raúl Martínez Prado. Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, Jorge Ignacio López Jiménez. Jorge Ignacio López Jiménez. Secretario Privado de la Presidencia de la República, Rodrigo Colmenares Pellicer. Les pido que por favor pongan su mano derecha a la altura del hombro y vamos a hacer su juramento. Juran por su honor de ciudadanos desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los que han sido designados, ser fieles a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. En vista de su manifestación y en calidad de Presidente de la República, he tomado de ustedes el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución Política de la República, estando seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones sabrán honrar a Dios, a la patria y a su familia. ¿Están ustedes juramentados? Pueden bajar su mano. Seguidamente, el señor Presidente de la República procederá a juramentar a los señores ministros de Estado. Desde sus lugares, por favor, pongan su mano derecha a la altura del hombro y voy a mencionar sus nombres y luego el juramento. Ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas Lara. Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso. Ministro de la Defensa Nacional, Williams Agberto Mancilla Fernández. Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada Domínguez. Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Sherry Lucrecia Ordóñez Castro. Ministro de Economía, Rubén Estuardo Morales Monroy. Ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón Stormont. Ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas. Ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario Cincalde González.
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Estuardo Méndez Cóvar. Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, José Alfonso Cabrera Escobar. Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Alexander Samuels Nilsson. Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela. Ministro de Desarrollo Social, José Guillermo Moreno Cordón. Juran, por su honor de ciudadano, desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los que han sido designados, ser fieles a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. En vista de su manifestación, en mi calidad de Presidente de la República, he tomado de ustedes el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución Política de la República, estando seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones sabrán honrar a Dios, a la patria y a su familia. Pueden bajar su mano, que Dios los bendiga. Queremos también extender una cordial invitación al señor vicepresidente de la República, Jafet Cabrera Franco, para que pueda ubicarse en estos momentos. Y ministros que del gobierno y al saludo oficial por parte del presidente de la República. Pues bueno, esos son los 16 ministros, ya era una lista que previamente se conocía, obviamente nosotros no podíamos confirmar nada hasta que no fuera oficial, pero sí, se confirman varios nombres que ya estaban en algunas listas que estaban circulando desde hace varios días. No hay mayores sorpresas. Bueno, es de mencionar que la mayoría de los ministros que han sido juramentados en estos momentos son personas externas al partido, es decir, no iniciaron con este partido cuando Jimmy Morales arrancó la campaña electoral. Las únicas personas que habrían sido personas cercanas a Jimmy Morales y a Jafet Cabrera sería el caso de la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, quien fue la asesora de Jimmy Morales durante la campaña, pero también es de mencionar que es o ha permanecido como contratista del Estado por al menos 15 años. Ella también ha trabajado en el Ministerio de Comunicaciones por varios años. Otra de las personas que es cercana a Jimmy Morales y a Jafet Cabrera sería Mario Méndez del Ministerio de Agricultura, quien fue también uno de los asesores al inicio de la campaña electoral. Bueno, de acuerdo a los ministros y a los análisis que se había hecho previo a esta juramentación, en base a la lista que ya estaba circulando, pues se confirma que los ministros electos pues están un poco más orientados a la clase empresarial, como ya algunos analistas lo habían expresado con anterioridad. Pues ahora ya lo podemos confirmar y de esa manera pues es como por ejemplo Julio Héctor, a quien se le delega el Ministerio de Finanzas y algunos otros que ya pues se habían mencionado. Vamos a escuchar a continuación. Tal vez en estos momentos no se logra percibir en pantalla, pero del lado derecho del Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura se encuentran ingresando los familiares de Jimmy Morales y Jafet Cabrera.
También hace algunos momentos se veía que se encontraban por aquí la bancada de FCN Nación, que es de recordar está integrada por 11 diputados que fueron juramentados esta mañana. También se encuentra la esposa de Jimmy Morales y la esposa de Jafet Cabrera, quienes han ingresado en los últimos minutos a el Salón Banderas. En estos momentos también se encuentran entrando al salón algunos miembros del cuerpo diplomático, quienes en algunos momentos estarán saludando y dando un mensaje. Invitamos ahora. Y bueno, la incógnita está resuelta, pero vamos a ir a un corte y regresamos con los comentarios finales antes de entrar a Sin Filtro, así que no se vaya. Bueno, y continuamos, ya hemos visto entonces ese gabinete conformado ya, presentado ante toda Guatemala por parte del presidente Jimmy Morales. A nuestros analistas, ¿cómo ven a este grupo de gabinete? Bueno, es un gabinete que, como comentábamos al principio, pareciera estar principalmente integrado por personas representantes del sector empresarial. Habla de no más vieja política. Vemos que hay varias personas que se están reciclando de otros gabinetes. Hay un par de personas que no aparecían en los listados filtrados a través de las redes sociales: el nombramiento del ministro de Ambiente y el nombramiento de la ministra de Comunicaciones, quien sí se decía que podía ser la ministra de Comunicaciones una vez que terminara el proyecto de Querida Familia. Yo vuelvo a lo mismo. Insisto, ahora que ya están nombrados, es cuando los que los conocemos o debemos de estar pendientes de quiénes son y cuál va a ser su actuar, y nuevamente, evaluarlos a través de los mandatos de capacidad, qué formación tienen, en qué se han desempeñado, cuál es su experiencia, idoneidad. Pueden ser muy buenos, pero si es un ingeniero químico que se ha desarrollado siempre en este lado, no lo pueden nombrar de ministro de Finanzas, ¿verdad? Entonces la idoneidad depende de cómo está él en el cargo y la honradez, que no tengan tachas. Ahora los ciudadanos nos corresponde estar pendientes de esto, y la sociedad civil organizada en cada uno de los sectores, ver que cumplan con las funciones que tienen encomendadas por la Constitución. Yo diría, se confirma, aunque haya habido 2 cambios de última hora, se confirma que no hay grandes pesos pesados en un primer momento, gente que tenga capital político propio que gastar y peleas también hasta cierto punto propias, lo cual significa que si el presidente quiere que salga algo, va a tener que personarse él mismo a hacer la batalla, en principio, ¿no? Es bueno tener una red de protección de ministros que sirvan para ser las cabezas visibles de determinadas reformas y que el presidente esté hasta cierto punto cubierto por ellos. Si ves el perfil, en principio a mí me parece que le tocaría a él jugar muchas de esas batallas. Y hay que tener cuidado porque eso puede llegar a desgastar a la presidencia bastante. Eso yo creo que está bastante claro. De ahí, otro comentario que yo haría es que hay cierta dualidad. Como decía Fernando, tienes a gente que no entiendes muy bien, gente que estaba en listados como por ejemplo Mario Méndez, que estaba en listado de líder como diputado y acaba de ministro del FCN. Eso es algo de verdad que me gustaría que Jimmy nos explicase un poquito mejor qué tan fantástica es esta persona que merece, habiendo sido el líder, haberse colocado en un puesto de gobierno de un gabinete del FCN y de la nueva política, combinados con gente que no ha tenido bagaje político, pero que tiene ese perfil más técnico y no tan pesado. Eso es una especie de combinación de nueva y vieja política. A mí concretamente, solo para acentuar una cosa, me parece interesantísimo lo que vamos a ver en el Ministerio de Gobernación. Es por primera vez no vemos una figura muy cercana al presidente o una figura que tiene grandes aspiraciones políticas, como la pudo tener Salvador Anganda en su momento, o la tenía hasta cierto... Bueno, Mauricio López Bonilla clarísimamente era alguien que se proyectaba para ser incluso candidato presidencial. Están poniendo unos técnicos, unos tecnócratas del Ministerio Público. A mí ese experimento me parece interesantísimo. Digo experimento desde de una manera muy positiva. Claro. Y para concluirlo, si querías hacer algo. Bueno, yo sí quería incluir, nuevamente lo estuvimos hablando, vemos un gabinete conformado principalmente por hombres, hace referencia a que no hay una integración de tantas mujeres,
no hay tampoco representantes de los pueblos indígenas. Tenemos una que es mujer y representante de pueblos indígenas, y a mí me gustaría ver algún día también en Guatemala que tuviéramos representantes de otros grupos, de las minorías sexuales, por ejemplo. Entonces ya estamos en el año 2016, ¿verdad? El primer ministro de Canadá en su toma de posesión presentó un gabinete multicultural, un gabinete que estaba integrado por representantes de todos los sectores. Su respuesta fue: estamos en el 2016. Yo concluiría diciendo, acá necesitamos una Contraloría General de Cuentas fuerte, que fiscalice el actuar de este gabinete. Necesitamos una ciudadanía que esté vigilante y pendiente de lo que vamos a hacer. Ok, necesitamos cerrar. Solo les voy a pedir un número más. De 1 a 10, ¿cuánto le das a ese gabinete? 6,5. 6,30. ¿Y tú? ¿De 1 a 10? De 1 a 10. Qué difícil. Yo sí, es muy difícil. Yo creo que... De 1 a 10. Tengo segundos para terminar. Segundos. Un 4. 4. Pero no es justo porque tenemos que ver cómo se desempeña ese gabinete. Hemos visto tanto en el transcurso del día, gabinete tardío, pero ahí está, se presenta finalmente, hay retraso en el protocolo de la toma de posesión, un tequimaneje en el legislativo, pero finalmente yo creo que también nuestros analistas coinciden en que esto puede ser una oportunidad para Guatemala. Eso es lo que esperamos nosotros, y estaremos también como un medio de comunicación serio, vigilantes de lo que sucede e informándolo especialmente. Emilio. Hacemos una pausa, pero regresamos con Sin Filtro. No se mueva porque esto se pone mucho mejor.